Bueno, muchísimas gracias. Y la verdad es que el tema no es menor y nos importa a todos por algún tema, o porque estamos cursando una carrera o porque tenemos algún familiar, pero siempre cursar una carrera universitaria o de educación superior exige inversión de dinero, de tiempo, de energía, y no todas las universidades saben cuál es el retorno de esa inversión, ¿no? En qué se convierte, que la verdad es que todos queremos tener un buen empleo. Y quiero hacer mi primera pregunta y le agradezco que hoy nos acompañe ni más ni menos que el secretario de Educación Pública de México, Aurelio Nuño, para que en un par de bullets nos pudieras explicar cómo se encuentra hoy la educación superior en México y si realmente estamos capacitando a los futuros empleados de los años que vienen. Hay un informe de PricewaterhouseCoopers que dice que para el 2030 nos vamos a convertir en la séptima economía más importante del mundo. Primero, algo muy importante tiene que ver con la cobertura. En cobertura hemos venido avanzando. Doy nada más un dato. Cuando empezó el gobierno del presidente Peña, teníamos una cobertura de más o menos 32% y tenemos una cobertura de 37%. Seguimos quedándonos abajo de lo que requerimos como país. Más o menos, varía mucho entre países, pero más o menos el promedio de la OCDE ronda… 80 y tantos. No, promedio de educación superior hacia el 50% más o menos la mitad. Hay países que tienen más, pero ese es el promedio y me parece que esa es una meta muy razonable y deseable para un país como México. Entonces, cada vez nos acercamos más, pero todavía nos falta un esfuerzo importante en la cobertura. Cuando empezamos a perder cobertura es cuando empezamos a descender en los niveles económicos. Entonces, aumentar la cobertura también nos ayudará a aumentar la equidad, que es otro de los retos que tenemos en la educación superior. Segundo, el que tú decías, mayor pertinencia, es decir, que los programas universitarios tengan una mejor conexión con las necesidades y con la vocación económica del país y con la visión del país que queremos crear. Si México quiere triunfar en el siglo XXI, no nos podemos hacer bolas. Con innovación. Y con buena educación. Una educación de calidad y un sistema robusto de innovación es lo que le va a permitir a México triunfar en el siglo XXI. De otra manera, no lo vamos a hacer. Este panel la verdad es que es muy robusto hoy, en serio tenemos nada más que a Luis Enrique Graue, que es el rector del UNAM. Me puse a leer su plan de desarrollo institucional, el plan institucional. Gracias por hacer la tarea. 2015-2019, que es bastante largo, por cierto. Hay un capítulo que me llamó mucho la atención, que es el capítulo de formación de alumnos, y hay una frase que usted puso ahí que me pareció interesante. El interés por diseñar e implementar iniciativas para mejorar en los alumnos las habilidades en administración del tiempo, métodos de estudios, creatividad, inteligencia emocional. Estas son un poco las soft skills que se están pidiendo tanto ahora, ¿no? ¿Cuánto han avanzado en este sentido, en cuanto a la aplicación dentro de las carreras formales? Y la otra es, ¿cuán fuertes son las comunicaciones entre el UNAM, que realmente es un mascarón de prueba de la educación superior en México, y los otros actores, la IP, el gobierno? ¿Cómo trabaja esa conexión de información? Voy a contestar primero y quisiera subrayar unas cosas que dijo el secretario que vale la pena decir, ¿no? A ver, en 1990 andábamos alrededor de 1.2 millones de mexicanos en educación superior. 25 años después tenemos 3,5 millones. Sí, el esfuerzo que se ha hecho en estas últimas décadas ha sido muy importante. Ya lo dijo el secretario, es insuficiente, por supuesto. Sí necesitaríamos llegar a una cobertura mucho mayor. La aspiración de un 40 a 45% es apenas para podernos comparar con algunos países de la región. Costa Rica en el 45%, Argentina en el 80 y tantos. Probablemente, y bien lo decía el secretario, el modelo nacional debe andar alrededor del 45 o 50%. A ver, para contestar los soft skills que le digo a usted, Bárbara, estas otras atribuciones que debe tener un estudiante, hace ya apenas 3 lustros empezó la universidad a generar primero un sistema de tutorías. Empezamos a encontrar que los jóvenes que tenían una tutoría adicional se comportaban mejor en eficiencia terminal y finalmente en todos sus procesos educativos. Y esto se fue incrementando gradualmente y ahora implementamos ya el sistema de tutorías directamente para darles estas otras habilidades de uso del tiempo, de formas de aprendizaje. Tenemos hoy 172,000 muchachos bajo una tutoría de esta naturaleza y 15,000 tutores formados con estas habilidades. ¿Y por qué no todos?
Porque son 340,000, ¿no? Todavía nos hace falta otro pedacito por aumentar, ¿no? Bueno, en la parte de calidad, que también tiene mucho que ver con eso, tenemos a Vicente López Portillo, que es el director del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior. La COPAES es muy importante, pero también es muy importante conocer los números que ustedes tienen. Recién comentábamos que solamente el 10% de las universidades está con sus niveles de evaluación de alta calidad. Ustedes todo el tiempo están pidiendo mecanismos para mejorar, para acreditar a más instituciones superiores. Han crecido muchísimo las instituciones privadas, más o menos patito, para llamarlos de alguna manera. ¿Cuáles serían las recomendaciones que ustedes darían desde la COPAES para mejorar estadísticamente esto? Y también sabemos que eso impacta directamente en la empleabilidad. O sea, no vale la pena estudiar 5 años en cualquier lugar. Hay que estudiarlo en un lugar con alta calidad. Primero, debemos de simplificar el proceso. Hay una burocracia. Son demasiados indicadores. Segundo, debemos de centrarnos en aspectos de qué se estudia, planes de estudio. ¿Para qué? Cómo se estudia también, qué resultados están teniendo los estudiantes. Y finalmente, considero básico que haya transparencia y claridad en todo el sistema de acreditación, porque de la credibilidad de la marca que tú dices, de una carrera que está acreditada, dependen muchas cosas. Nos están viendo muchos padres. Ahora, ¿cómo hace un padre o un joven que se está anotando en la universidad para saber que la carrera está acreditada, que el curso que va a tomar está acreditado? ¿Hay algún registro? No, sí. Es decir, acudan a la página de COPAES, y tenemos las estadísticas por carrera, por universidad, por entidad federativa, por organismo acreditador. Los 3.200 programas están perfectamente localizables en nuestra página web. Bueno, tenemos una invitada internacional y otra mujer en el panel, que es Verónica Zavala Lombardi, es representante en México del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, y justamente en una conferencia que dio hace unos días, hablaba de que le veía mucho potencial a la economía mexicana. Habló muy bien de México, pero también habló de las áreas de oportunidad, y ahí lo tiene prácticamente enfrente, que tiene la reforma educativa para que se convierta también en una herramienta de una incorporación mucho más rápida y más ágil al mercado laboral. ¿Qué programas crees que necesitaría México? ¿Qué programas ha visto el BID en otros países que podría traerse para agilizar mucho más este paso de la academia al primer trabajo? Muchas gracias. Lo primero es decir que efectivamente, ¿no? Nosotros vemos con mucho optimismo México. Lo que decía el secretario, la educación superior va a ser mucho mejor en la medida que los resultados que vemos hoy día con el nuevo modelo educativo finalmente lleguen a los jóvenes que van a ir a la educación superior. Pero hoy día hay chicos que ya están saliendo a la calle a buscar trabajo, hay chicos que están buscando qué van a estudiar y hay que pensar ahí. Y nosotros en ese tema creemos que todo lo que es formación en el lugar del trabajo es una apuesta inteligente que hay que hacer. Eso porque permite matar no 2, sino 3 pájaros con una sola piedra, ¿no? Primero, porque permite que los chicos puedan profundizar las competencias técnicas, ¿no? Saber la tecnología, los equipos, no hay nada mejor que aprender haciendo. Eso es un tema sumamente importante. Segundo, porque esto permite lo que se ha hablado ya antes de las competencias socioemocionales que son tan importantes. Tal cual. Trabajo en equipo, saber lidiar con problemas, con fallas, con complejidades que no estaban previstas antes. Muchas veces en el aula uno no experimenta eso. Tratar con un cliente, hacer una presentación para el jefe, son cosas bien importantes para poder tener un empleo. Y lo tercero, y no menor, es que el 80% de los empleos, cuando se busca un empleo, dice que quieren que tenga experiencia previa. Siempre. Y entonces, si recién está terminando la carrera, la experiencia previa es un poco el huevo y la gallina. Entonces, la formación en el empleo de alguna manera permite cerrar esa brecha que si no es muy complicada. Cuando un chico tiene 6 meses de experiencia, sus posibilidades de no entrar en una rotación y un ciclo vicioso se incrementan enormemente, ¿no? En el banco nosotros estamos convencidos de eso. De hecho, estamos participando en el modelo mexicano de formación dual, que es un modelo importante, pero es un modelo muy bueno, pero también es muy caro y es complejo. Y entonces no hay que dejar de lado otras cosas como la que comentaba el rector, como es aprendices, mentorías y otras maneras de poderle dar la experiencia a los jóvenes, ¿no?
Bueno, y desde el punto de vista de las universidades privadas, tenemos a Bernardo González Arechiga, él es el rector de la Universidad del Valle de México, más conocido como la UVM. Y creo que tanto la UVM como UNITEC, que forman parte del mismo sistema, han sido pioneros en tener una relación a lo mejor más cercana con la iniciativa privada, desarrollando carreras de la mano de empresas en algunos casos o desarrollando carreras para los nuevos nichos que están creciendo. Carreras en temas de energía, cuando fue la reforma energética, en el sector automotriz también ha mejorado un montón. Y en esa parte me gustaría que contaran cómo hacen ustedes para hacer mucho más fluido esa relación o ese feedback entre la academia y las empresas. Yo diría también que, les doy un dato nuestro, en los últimos 2 años, año y medio, actualizamos más de 1.200 programas. ¿Qué significa? Que una universidad tiene que tener un proceso de actualización. Es decir, y eso es fundamental. ¿En qué vemos? Pues son varios ejes. Evidentemente tienes que ver cómo evoluciona la disciplina, cómo evoluciona la tecnología, los mercados laborales. Tienes que ver qué competencias son importantes, qué certificaciones se vuelven significativas en un área particular, qué están diciendo las acreditadoras programáticas. Nosotros trabajamos muy de cerca, ahorita estamos en un proceso de acreditación de un número muy grande de programas. Y esto, por cierto, me gusta la modernización que estamos viendo en los COPAES para tener pues un proceso mucho más abierto de acreditación, más ágil. Pero también vemos mucho, como decías, las empresas. ¿Qué está pasando? ¿Qué perspectivas hay? ¿Cuáles son las competencias? La cadena de valor, ¿cómo la están convirtiendo en requerimientos laborales? Esto para nosotros es muy importante. Los claustros son centrales, son la parte fundamental del quehacer de la universidad. Eso también es muy importante. Y en esto que hablamos de vinculación de empresas con universidades, creo que la Universidad Tecnológica de Tijuana, que tenemos el fresquísimo rector, acaba de asumir hace muy pocas semanas, Otón Rogelio Casillas, pero ya llevabas 15 años en la universidad, yo creo. La Universidad de Tijuana ha sido pionera y ha sido, la verdad, muy ágil en la parte de certificaciones de competencia laboral, que creo que es un poco este paso intermedio de ocupar lugares que son necesarios con este tipo de certificados. Y me gustaría que explicaras rápidamente de qué se tratan y cuán replicables son en el resto de las instituciones en el país. Las universidades tecnológicas, como la UT de Tijuana, ofrecemos el nivel de técnico superior universitario con una duración de 2 años y la formación de ingenieros con una duración total de 3 años 8 meses. Sin embargo, no nos queremos esperar los 2 años para poder hacer acciones que nos faciliten la empleabilidad de nuestros egresados. Que es un poco lo que decía Verónica. Así es, y es por eso que implementamos el programa de certificación en estándares de competencia laboral reconocidos por el CONOCER, que ya más adelante vamos a ver esa temática en el siguiente panel. Y nosotros identificamos algo muy importante, que era alinear y desarrollar nuestros propios estándares con esta metodología, alineados a cada una de las carreras que impartimos. De tal forma que si nosotros ofrecemos la ingeniería en procesos de producción, el alumno sale con un estándar de competencia laboral al año en lo que es la medición de tiempos y movimientos. Si cada año tiene un certificado con el que puede ir a buscar una chamba. El primer año. Esto quiere decir que nos puede de alguna manera reforzar mucho la colocación laboral. Nos ha facilitado en gran medida que nuestros jóvenes puedan todavía perfeccionar más aún un método muy referente a su carrera, y que los empresarios también nos reconozcan esta parte a nuestros técnicos que vienen aún más reforzados en ese sentido. Actualmente la colocación laboral de la última generación de ingenieros de la Universidad Tecnológica de Tijuana es del 92% a los 6 meses de egreso. No, bueno, qué número. En el caso de la UVM, Bernardo, hace muy pocos días Manpower publicó un informe que se llama «Elegiste bien tu carrera». ¿Qué tal el título? Analizaba básicamente las necesidades que iba a haber para el 2020 de empleables en la gente. Otra vez volvemos al tema de las competencias y de las necesidades. ¿Cuánto le dedican ustedes de inversión, de tiempo y de espacio dentro de cada carrera a estas otras habilidades que piden el mercado ahora, ¿no? Esta capacidad de trabajar en equipo, de hacer presentaciones, de hablar en grupo, de pelearse con el jefe. Bueno, la respuesta rápida, y voy a elaborar un poquito más, es central para la universidad nuestra y para todas las universidades. Nosotros le dedicamos una atención muy especial y te voy a explicar cómo a estas competencias. Yo quisiera recordar 2 datos que son bien importantes. En nuestro país... Se vinieron todos con datos, me encanta. Pero yo creo que es importante anclarlo en esto. Pero yo creo que el mayor reto que tenemos es productividad. No podemos olvidar esto. Nuestro país, si vemos la perspectiva 91-2007, tuvo un decrecimiento de 0.5% en la productividad por hora laborada. China tuvo 9.6%. Eso no lo podemos olvidar. No podemos ser ajenos en las universidades al reto que tiene la información.
Si nos vamos en un periodo más corto, del 2000 a 2013, pues México sube 2%, pero Corea, por estar otro caso, subió 4,5%. Corea del Sur. Pero hay otro tema que es muy importante, que es el dualismo, la dualidad que tenemos. Cuando se separa, hay un estudio muy interesante, McKinsey, me parece que es revelador en muchas cuestiones, la productividad de las grandes empresas modernas vinculadas a un sector exportador creció 5,8%, pero la productividad de las pymes tradicionales decreció 6,5% al año. Y el volumen de las pymes es mucho. Entonces yo creo que es muy importante esto, y esto yo creo que es muy importante. El otro elemento, el tema de la doble coincidencia, no podemos olvidar tampoco esto. En caso de nuestro país, se declara que 54% de las vacantes cuesta muchísimo trabajo llenar por el nivel de competencia o el grado de especialización del graduado. Al mismo tiempo, tenemos egresados sin empleo, con salario bajo. Recuerden ustedes, los datos censales hablan de que el 4,5% de nuestros graduados universitarios, no me refiero a la universidad, sino del acervo total de nuestro país, gana menos de un salario mínimo. Y menos de 3, esto sube 31%. Entonces yo creo que la contribución del empleo tiene que ser muy importante. ¿Cómo vemos nosotros esto? Lo vemos, por un lado, las competencias transversales, que sabemos que son importantísimas, están asociados con la frecuencia del voto, con el cuidado de la salud, con la educación de los hijos, están asociados también con los años de expectativa de vida sana de una persona, por supuesto, con menor delincuencia. O sea, hay una asociación muy importante de la educación per se que es valiosísima. Y me voy a ir con la última pregunta con el rector de la Universidad Tecnológica de Tijuana. Hace un tiempo aquí en México se armó realmente una batalla con el cambio de títulos universitarios a técnicos, ¿no? Parecía que la palabra técnica tenía una carga y un tabú muy poderoso, y sentirse técnico era sentirse con un grado muy inferior de educación, ¿no? Pasó con el Politécnico. ¿Cómo lograron ustedes romper ese tabú y lograr estos niveles de 92% de ingreso? O sea, ¿cómo se logra quitarle ese peso a la palabra tecnicaturas o a los técnicos y cubrir esos 1,3 millones que faltan? Muy bien. El subsistema de universidades tecnológicas inició en la década de los 90. Ha sido un camino difícil romper, más que ese tabú yo lo veo como un paradigma. Nosotros al principio que dábamos la explicación de nuestro nivel educativo del TCU recurríamos al ingeniero junior, al profesional asociado, porque era más fácil de entender en muchas ocasiones para explicar qué significaba el nivel del técnico superior universitario. La mejor forma de romper ese paradigma o ese tabú ha sido demostrando que nuestros egresados son competentes y que sus argumentos son bien válidos en el mercado laboral. Es importante convencer a través del desempeño, y eso creo que es lo que mejor hemos podido hacer. Y están las dos vertientes, no nada más convencer al empresario y que esto se vea reflejado obviamente en la contratación, pero también en el nivel salarial del técnico superior universitario. Vamos a hacer una última ronda de conclusiones y ahí sí me gustaría que cada uno de ustedes respondiera una pregunta muy, muy breve. ¿Cuáles son los retos que tiene a mediano plazo el sistema educativo como está hoy, el sistema superior, para el tamaño de economía que creemos que va a ser México en los próximos años? Bueno, primero, cobertura. Ya lo platicamos, hemos avanzado mucho, pero necesitamos llegar a una cobertura alrededor del 50%. Segundo, mayor pertinencia. También ya lo hemos platicado. Creo que cada vez hay una mejor alineación con el desarrollo económico y el mercado laboral, pero lo tenemos que profundizar. Tercero, calidad. Aquí se ha platicado, hay universidades de una gran calidad, pero siguen siendo la minoría. Gran parte del crecimiento que hemos tenido en la matrícula no necesariamente se ha dado, y eso es un problema en toda América Latina. Entonces tenemos también ese reto. Y por último, algo que no podemos perder de vista, la importancia que tiene en la investigación, en el desarrollo y en la innovación de ciencia básica, de ciencia aplicada y también de humanidades, de filosofía, de ciencias sociales que tienen las universidades. La productividad pasa por mayor innovación, pasa por generar y acumular conocimiento, y México necesita generar más conocimiento propio. Es importante importarlo, es fundamental, no nos podemos pelear con ello, pero tenemos que desarrollar nuestro conocimiento. Y me parece que ahí están los grandes retos, en grandes rasgos, de lo que necesitamos para que México sea una potencia en el siglo XXI en términos de educación superior, e insisto, como empecé, complementado con una buena educación básica. Porque todo esto que estoy hablando de la educación superior no va a ser posible lograrlo a gran escala
si no mejoramos el nivel Si desde seguimos el con pies de preescolar barro. hasta la media superior, ¿no? Perfecto. Rector. Voy a continuar en el mismo sentido. A ver, por supuesto hay que mejorar muchísimo la innovación y la investigación. Lo decía muy bien el secretario, necesitamos invertir más en ciencia y tecnología. De otra forma, difícilmente vamos a poder ser el país productivo y competitivo que queremos ser. Ahí hay que seguir insistiendo en alcanzar al menos el 1% en los años por venir. Necesitamos prepararnos y crecer la educación superior. Para el 2050 seremos 150 millones de mexicanos, más o menos. 30 y tantos por ciento de ellos serán, 32 millones, perdón, 1% de ellos serán jóvenes, otros tantos serán arriba de los 60 años, y el gran sector va a ser el de la gente en etapa laboral. Si no nos preparamos para desarrollar ese gran grupo, no vamos a tener cómo sostener ni a los jóvenes ni a los viejos. Rápidamente, insisto en que el sistema de educación superior ha tenido avances enormes durante los últimos 5 años en México. Esa es la base para cambiar. ¿Dónde debemos poner el acento? Yo diría que flexibilidad en el cambio de plan de estudios. Necesitamos desregular, necesitamos ser más audaces en los planteamientos de este tipo. Segundo, mayor correspondencia, producto universitario, necesidades del sector laboral. Y para eso necesitamos también avanzar en un cambio de mentalidad. Verónica. Sí, bueno, yo creo que cobertura, pertinencia, calidad, importantísimo. Dar información vital. Y en esto quiero mencionar algo que no hemos mencionado, y es el tema de la perspectiva de género, que en el caso de México es bien impactante. Donde están los empleos más competitivos, de mejores salarios, es ingeniería, manufactura, construcción. Y allí, ¿no es cierto?, ese sector, 40% de los jóvenes niños, los jóvenes hombres, van para allí, solo 15% de las niñas. Mujeres. Y allí, ¿no es cierto?, yo creo que estamos de alguna manera con paradigmas que hacen que las mujeres terminen en profesiones y empleos que son de menor satisfacción personal y menor paga, ¿no? Entonces yo creo que ese es un tema bien importante, tanto desde la escuela, para motivar a las niñas a todo lo que es ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, para que se sientan cómodas y confiadas de poder enfrentarse a estas carreras, y la información de que pueden hacerlo y cuáles son los resultados que podrían tener. Interesante. Rector. Muchas gracias. Yo daría unos números también. Yo creo que el tema de prácticas profesionales y pasantías es muy importante. Hay un dato que salió de un estudio realizado por la universidad, nos dice que el 26% de los jóvenes de universidades públicas obtienen empleo por pasantías, 18% de los privados, un número enorme. Claro. Y esto resuelve un poco lo que comentabas hace un momento, ¿no? Que la práctica es muy importante, la experiencia es muy importante para conseguir empleos. Son datos que son muy importantes. ¿Qué otra cosa necesitamos? Una vinculación realmente universidad-empresa que sea constructiva. No se trata de ir a preguntar qué quieren que les enseñe, eso no nos lleva a ningún lado. Se trata de poder usar sus laboratorios, se trata de poder desarrollar tecnología. Por cierto, una de las competencias que buscamos es la capacidad de investigación de los estudiantes. Es fundamental. Eso, sin eso no nos vamos a mover a ninguna dirección. Es un tema fundamental. El tema de las certificaciones profesionales. Mencionaba el rector el tema de conocer. Bueno, eso se había avanzado mucho en competencias para preparatoria y competencias no profesionales. Creo que nos falta llegar a este otro tema donde hay un lenguaje que creo que puede ser muy, muy importante y creo que se puede aprender mucho por industria. La perspectiva de la triple hélice a mí me parece indispensable. ¿Qué es la triple hélice? Las relaciones donde se participa en universidades, pero la empresa privada y el gobierno. Yo creo que es muy importante. Hay trabajo muy importante en nuestro país que ha dado ya resultados. Lo tenemos que multiplicar. Okay. Los clústeres, los sistemas productos, cuando estamos hablando sobre todo de productos agroalimentarios, son muy importantes. Yo creo que eso vale la pena verlo. No es para todos, pero yo creo que para algunos puede dar algo importante. En otros países hablan, por ejemplo, de comisiones por sector productivo. Son diálogos donde nuevo, tipo triple hélice, nuevo, esos 3 actores, viendo sobre las necesidades del sector. A mí me encantaría ver algo así, una reflexión para la pequeña y mediana empresa en nuestro país. No se puede seguir rezagando su productividad. Creo que es muy importante. Técnico superior universitario, rector, no podemos estar más de acuerdo contigo. Pero también lo decía el rector de la UNAM, el doctor Graue, emprendedurismo es fundamental.
En el caso de nuestros jóvenes, por lo menos el 35% quieren empezar una empresa propia y tenerla al momento de graduación. Hoy nuestra mejor estimación es que 11% lo logran. Tenemos que trabajar con ellos. Claro. ¿No? Y esto es fundamental. O sea, y lo decía el rector creo que muy bien, no podemos educar empleados, tenemos que educar actores sociales, cabales y completos, ¿no? Eso es un tema muy importante. Y yo regresaría al tema, hay que llevar la tecnología a la pequeña empresa en nuestro país. Yo creo que es fundamental. Y terminaría con un comentario. Yo creo que la ley tiene un elemento de sabiduría. Habla del Sistema Nacional de Educación Superior. Somos un sistema. Y yo creo que tenemos que seguir aprendiendo a trabajar juntos, ¿no? Y los retos del país, de nuevo, yo creo que nos deben de llegar muy lejos. Le ha quedado poquito tiempo porque nos hemos Tres extendido cosas un poco. muy específicas. Rápida, sí, como de Tijuana. Tres retos muy específicos. Construir relaciones de confianza, universidad, empresa con el sector productivo. Necesitamos esa apertura, porque muchas veces hablamos de las necesidades del sector, pero no tenemos toda la apertura requerida. Y ahí es como vamos a poder retroalimentar nuestro proceso. Segundo, que nuestros jóvenes podamos trabajar más en ellos, en desarrollar esas habilidades blandas. Desarrollamos mucho la técnica, pero muchas veces tienen el problema a la hora de la entrevista, a la hora de venderse, a la hora de colocarse, cuando tienen todo el conocimiento y toda la competencia para poder hacerlo. Y tercero, podemos tener toda la infraestructura en laboratorios y talleres, toda la infraestructura universitaria, servicios de apoyo, y finalmente el momento de la verdad llega en el salón de clases. Tenemos que mantener actualizados a los maestros. Totalmente. Ellos y nuestros alumnos construyen el proceso de enseñanza-aprendizaje y ahí es donde realmente va a parar todo el esfuerzo que hacemos a nivel de política educativa, a nivel de la gestión educativa, y es donde vamos a ver la verdad. Y si nuestros maestros están actualizados en dos vertientes, la vertiente técnica y la vertiente pedagógica, vamos a poder tener muchas más probabilidades de éxito al colocar a nuestros alumnos en el empleo y a formar profesionales exitosos para su vida. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todo el panel. La verdad, creo que yo tenía un profesor de periodismo que decía, si usted lo puede ver, usted lo puede solucionar. Y creo que en este panel muchos hemos logrado ver cuáles son los problemas y ese es un buen primer paso para encontrar soluciones. Y lo que creo que también es muy importante es que se empiecen a compartir esas soluciones o esas ideas, porque en el compartir la información de actores tan diferentes como estamos viendo ahora, creo que nos falta un empresario en este panel. Va a ser la mejor manera, no solamente de educar empleados, sino la mejor manera de educar gente que se sienta muy útil en este país. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, acabamos de escuchar la entrevista que le hicieron a Daniel Samoilovich. No se alcanzó a escuchar muy bien, yo creo, por el cambio de paneles, pero bueno, él hablaba de cuál es la importancia de que haya un sistema de seguimiento de egresados. Y en este sentido, bueno, pues este panel vamos a tratar de hablar al respecto, de entender por qué aquí se les conocen como rankings y por qué los rankings son importantes y qué tipo de información manejan. Quisiera empezar la ronda con Rodrigo Guerra, que es el secretario general de la Federación de Instituciones Mexicanas de Educación Superior. Rodrigo, desde el punto de vista de las universidades privadas, ¿cuál es la utilidad de los rankings? ¿Por qué se hacen? Yo creo que los rankings en sí son una herramienta valiosa, pero tienen algunas problemáticas, las que hemos visto. Una, normalmente agrupa universidades que no son iguales, son muy disímiles. Entonces agrupa universidades y las rankea, por usar ese verbo, universidades que son orientadas más a la investigación con aquellas que no son, universidades que son más profesionalizantes, universidades cuyo sostenimiento financiero viene del gobierno, cuando viene del sector privado, etcétera, etcétera. La segunda cosa que tiene es que la información viene toda de las universidades. No hay forma de verificar la exactitud y la precisión de la información. La tercera cosa es que pasa desapercibida, o sea, desaparece, no hay ninguna correlación. Así que si quisiéramos que entre otras herramientas, que las rankings tuvieran un papel, y creo que lo pueden tener, y es en el futuro y es importante, número uno, las universidades lo persiguen porque es un factor de correlación con otras universidades o en el medio nacional o en el medio internacional. ¿Okay? Entonces, desde ese punto de vista y esa inquietud es positiva. Son muy contadas las universidades que lo hacen de forma disciplinada y consistente. Número dos, lo hacen como para tener un punto de referencia internacional. Y número tres, normalmente lo hacen en una búsqueda de prestigio, siempre que hay un esfuerzo de comunicación hacia la sociedad.
Ojalá y en el futuro la sociedad mexicana consiga varias cosas, que los rankings sean en organizaciones o instituciones similares. Número 2, que la fuente de información venga de otro lado que no sean las universidades. Número 3, ojalá y sea un organismo ciudadano el que lo haga y no un organismo que cobre o que tenga intereses económicos. Y número 4, atrás de esto y su valía requiere una campaña de concientización, hágala quien la haga, acerca de la importancia del uso de los rankings en el futuro. Manuel Campuzano, presidente y rector de la Universidad Tecnológica de México, ¿qué opinas de lo que dijo Rodrigo y cómo usa la Universidad Tecnológica de México los rankings para su propio proceso de mejora? Bueno, coincido con Rodrigo que son diversos los rankings, que tienen diversas metodologías. Unas son de opinión y unos toman algunos datos duros. Sin embargo, esa información procede de las universidades. Yo creo que también sería valioso que hubiera una evaluación externa, ¿no? Muchos de esos datos son datos que se asemejan a una universidad de investigación cuando hay diferentes modelos educativos que requiere el país. Y también muchos de pocos rankings no toman en cuenta los egresados, no toman en cuenta los resultados de aprendizaje de los egresados, no toman en cuenta el empleo, ¿no? Gracias, Manuel. Pues precisamente el IMCO, y ahora voy con Manuel Molano, director general adjunto del IMCO, hizo un ejercicio muy interesante, desde hace algunos años lo viene haciendo, que se llama Compara Carreras, y que busca precisamente esto, medir el retorno de inversión que están ofreciendo las universidades pues a la sociedad. ¿Podrías platicarnos un poco más sobre este tema, por favor, Manuel? Claro, ahora, digamos, antes una aclaración. No, uno va a la universidad porque quiere hacerse rico, porque claro, digo, a veces vas a la universidad porque quieres mejorar tu conocimiento en alguna rama o porque quieres ser una mejor persona o porque ya fuiste alguna vez en tu vida y regresas para hacer otra cosa, ¿no? Pero sí debería ser un elemento de decisión. Si yo decido ser médico o abogado o ingeniero, no debería ser porque mi vecino fulanito así le gustó, porque mi papá o mi abuelito me dijeron que era una buena idea. Entonces, con esa motivación, IMCO empezó a clasificar distintos planes de estudio como si se tratara de un activo financiero, ¿no? Al final, yo voy a invertirle tiempo, dinero, esfuerzo a cierta carrera. Claro. Entonces, ¿qué hemos hecho? Bueno, con mucho esfuerzo hemos preguntado en las universidades cuánto cuestan los distintos planes de estudio. Muchas de las universidades no nos quieren decir cuánto cuestan los planes de estudio, entonces es un tema bastante complicado. Por otro lado, tomamos datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que afortunadamente ya tiene una clasificación por ramas profesionales, ¿no? Y entonces, bueno, no aparecen las carreras como las vende cierta institución educativa, pero por ejemplo, en las de estadística están actuaría, están distintas ramas del análisis de datos, del análisis de números. Y a partir de eso, pues construimos una herramienta que permite medir tanto la rentabilidad como el riesgo que tienen distintas ocupaciones. Y el riesgo lo medimos a partir de pues, cuánto tiempo vas a pasar desempleado, subempleado o de plano descorazonado, que ya decides no buscar empleo, porque también pasa, ¿no? Es un estatus muy común, además de mercado laboral en México. Y realmente los resultados son muy interesantes. Esto está en comparacarreras.org. Creemos que la fuente de información no puede ser una sola. Las universidades te van a dar una parte, pero el resto se tiene que construir. Y la educación es un mercado incompleto, es un mercado de incertidumbre. Ojalá pudiéramos vender éxito embotellado, pero eso no existe, ¿no? Entonces, en la medida en que demos estos insumos de información, la gente va a poder tomar mejores decisiones, ¿no? Definitivamente, muchas gracias, Manuel. Vero, tú fundaste el Proyecto Verónica, es editorialista del periódico Reforma y fundadora de profesionistas.org. Hablando de esta experiencia, hiciste hace también algunos años una encuesta muy importante sobre competencias y presentabas esta disparidad entre lo que los empleadores están buscando, el tipo de competencias que los empleadores están buscando y las competencias que efectivamente traen los egresados de educación superior. Y esto tiene mucho que ver también con el tema de los rankings, porque quizás los rankings deberían estar abordando más el tema de las competencias. ¿Nos puedes platicar un poco más sobre eso, por favor? Desde la parte del consumidor, de la persona que va a consumir los rankings, hay dos problemas. Uno es que no hay tanta competencia como en otros países, como en Estados Unidos o como en Europa,
donde yo tengo 20 opciones de universidades y voy a elegir ir a la mejor y estoy dispuesto a moverme del lugar para ir a la mejor universidad. Aquí muchas veces hay otras variables y entonces eso hace que, pues, la verdad es que el ranking no me importa, porque de todos modos yo sé desde hace mucho tiempo que yo voy a ir a esta universidad porque es a la que va mi familia, es la que me queda cerca de mi casa y no necesariamente voy a ampliar todas las opciones. Y el segundo problema con los rankings es que muchas veces el estudiante no tiene noción de lo que cuesta y de lo que va a invertir. Y a diferencia de otros países donde vemos que hay muchas personas que se endeudan para obtener ciertas habilidades y para tener un retorno, sea monetario o no sea monetario, aquí muchas veces esa noción no existe porque o lo pagan mis papás, o lo paga la familia entera de distintas formas, o lo pagan los ciudadanos a través de los impuestos. Pero pocas veces existe esa conciencia de decir, a ver, yo me voy a endeudar por esta cantidad que voy a lograr pagar en 2, 3, 10 años, como pasa en otros lugares. Entonces yo creo que conforme México vaya avanzando en esa dirección, los rankings van a adquirir mucha más relevancia. Entonces es un gran momento del país para empezar a pensar cómo se diseñan mejores rankings para que los consumidores puedan tener más información. Y si no van a ser los estudiantes, pues que por lo menos sean los papás. Claro. Por supuesto. Muchas gracias, Vero. Alberto Almaguer, director general de Conocer. Bueno, lo que hace tu organización es clave para entender cuáles son esas competencias que son fundamentales para el sector productivo y precisamente lo que hacen ustedes es certificar estas competencias. Platícanos un poco desde tu perspectiva, ¿los rankings universitarios deberían incluir indicadores como las competencias o la certificación de competencias? Justamente creo que tenemos primero que reconocer que para qué medimos, qué queremos medir y realmente la utilidad de esto. Independientemente de si es ranking, llamémoslo como un sistema de información necesario justamente para tomar decisiones. Y obviamente es información útil que determinarán lo que son las familias, los jóvenes y por supuesto para medir desempeño. Pero también en el ámbito educativo es un sistema de rendición y transparencia, una rendición de cuentas y transparencia, por supuesto, de uso de recursos. Yo creo que es fundamental, en principio, tratar de medir el desempeño de cuál es el objetivo del propósito de las universidades. Y yo también estoy coincidiendo mucho con el señor rector Enrique Grau, que decía que la universidad tiene un propósito mucho más amplio que la parte de la empleabilidad. Pero la empleabilidad justamente, si la queremos medir, tendríamos que incorporar de una manera muy cuidadosa cuáles son las categorías y conceptos y componentes que tendríamos que incorporar en este índice. Y creo que uno fundamental es cuánto tiempo tarda el egresado en conseguir trabajo. Es fundamental. Sin duda. La otra que es necesariamente importante incorporar es el nivel de ingreso que obtiene una vez ya incorporado en el mercado laboral. Y creo que también es qué tanto te dedicas al campo de conocimiento para el cual te formaste. Y obviamente otro indicador como es la parte de la estabilidad laboral, una vez ya estando, incluso si fueras o no empleado dependiente, pues el grado de la informalidad en el que estás incorporado en el sector económico. Son, creo que, fundamentales. De manera muy concreta, el Sistema Nacional de Competencias, que obviamente coordina y regula el Conocer, un Consejo Nacional de Normación y Certificación de Competencias Laborales, busca justamente darle en el centro de la pertinencia educativa, tratando de coordinar la oferta educativa con lo que es la demanda laboral. Muchas gracias, Alberto. Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico. Larry, tú tienes una amplia experiencia como reclutador de talento de alto nivel. Desde tu perspectiva, ¿qué indicadores debería tener un buen ranking de universidades? Los rankings creo que son una pequeña parte de la fotografía y te enseña a lo mejor algunos datos importantes. En Estados Unidos creo que estamos sobreexpuestos a los rankings, hay demasiados rankings para todo, ¿no? Y la verdad es que tiene mucho que ver con tratar de medir y a veces algo que es no medible, ¿no? Y el tema de cómo escoger una universidad, pues depende de muchas variables y no solamente de los rankings, ¿no? Porque los rankings te miden el hoy,
pero no te miden cómo va a estar en 3, 4 años cuando tú salgas de esa universidad, y los rankings pueden ser totalmente opuestos. Pero lo más importante aquí es qué habilidades has podido adquirir en el camino, y creo que la universidad es una herramienta muy importante para tu futuro. Y es eso, es una herramienta, ¿no? Pero si no la sabes utilizar, no importando el ranking, pues te puede servir de poco, ¿no? Y vemos a veces a gente con trabajos que no requieren profesión y a lo mejor tienen maestría y doctorado, ¿no? Entonces creo que la importancia del ranking sí lo es, y sí existe, pero es importante tomarlo en su justa dimensión y decir, pues hay que medir muchas variables, porque también los rankings te dicen una fotografía de cierto parámetro, ¿no? Y a lo mejor si tú estudiabas o estabas estudiando ingeniería, como decíamos hace poco, en el tema de las minas, ¿no? Pues a lo mejor el ranking de una maravillosa universidad en la Ciudad de México no va a ser para ti, porque esa carrera y ese enfoque no está en esa universidad, ¿no? Rodrigo Guerra, en todos los foros sobre educación superior siempre se llega a la conclusión de que es necesario fortalecer la vinculación entre las universidades y el sector productivo. Siempre se llega a esa conclusión, pero parece que nadie ha podido darle al clavo en cómo establecer un verdadero sistema de retroalimentación. Déjame comentar desde la perspectiva, porque de mis 50 y tantos años de vida profesional, 2/3 partes están en el sector productivo y 1/3 parte en el mundo académico. Es una materia pendiente. En México no hay duda, y hay muchas razones por las cuales no hemos hecho progresos significativos, algunas de profundas, de fondo, y algunas de forma. Una de las cosas muy importantes que no tenemos en el mundo de la academia es que tenemos un mercado, siendo nosotros ofertantes de un servicio público, tenemos un mercado extremadamente noble y nada demandante. O sea, eso no le gusta, lo digo yo que fui rector, lo digo yo que fui empresario, y eso no le hace bien ni al país ni a las universidades. Entonces, otra cosa que no tenemos es que aún bajo una vinculación existente real, hay dos cosas que faltan. Una vez es faltan recursos financieros, el doctor Braue lo dijo varias veces, y otra cosa falta un marco jurídico normativo actualizado. Las leyes y los reglamentos que norman la actuación de las universidades particulares, unos son de los tiempos de López Portillo, otros son de hace 17 años, del año 2000, en un mundo que ha cambiado N veces. Entonces, puedes hacer toda la vinculación, y a la hora que quieres ajustar los planes de estudio, la normativa no te permite hacerlo más que en tiempos inaceptables. Larry, ¿tú qué opinas? ¿Cómo debería ser un esquema de retroalimentación entre el sector productivo y las universidades? Definitivamente estoy de acuerdo con Rodrigo. Yo creo que mucho se habla, ¿no? Y a veces poco se hace, pero yo creo que el ejemplo claro de esta retroalimentación pues también empieza con sistemas de calidad como lo que platicaba Manuel, ¿no? El UNITEC, VM, tienen sistemas muy claros, medibles, hacia dónde van, ¿no? Sus maestros qué tal están enseñando, ¿no? Y qué tan efectivos son. Y creo que estos son ejemplos importantes porque el sector privado les puede dar una serie de lineamientos a las universidades en el país, y no quiere decir que nada más porque se los den, así se van a poder transmitir en las aulas, ¿no? Yo creo que esa parte es bien importante, la calidad en la educación, y que verdaderamente los estudiantes salgan preparados para el mundo laboral es la parte más importante, ¿no? Porque al momento, claro, si están estudiando particularmente algo en lo que se desean desarrollar en el mundo profesional. Y yo creo que en esta parte lo más vital es que haya esta comunicación entre el sector privado y obviamente el sector educativo en el país. Y sin duda los procesos que hoy en día existen son buenos, pero siempre la queja constante que se escucha de los empresarios es cómo se pueden acercar más las universidades al sector productivo, al sector privado, para escucharlos. Y aparte es una tendencia cambiante, ¿no? Y es de modas, ¿no? Hoy hablamos mucho de competencias, pero antes se hablaba de otro tipo de habilidades, ¿no? Y van pasando las modas en el sector empresarial, y lo importante es que también las universidades junto con el sector empresarial pues puedan llevar este camino conjunto, porque van de la mano, ¿no? Y a fin de cuentas creo que todo está basado en esa calidad, Sofía. Muchas gracias, Larry. Verónica, Profesionistas lleva un poco más de un año trabajando en una encuesta nacional de egresados
y están próximos a presentar los resultados. ¿Nos puedes platicar qué es lo que busca esta herramienta? Sí, y otra vez voy a remarcar que en México apenas estamos comenzando a producir información útil para los usuarios, ¿no? Para los consumidores de la educación superior. Y en ese sentido me parece que la encuesta nacional de egresados es una gran apuesta porque es la primer base de datos de este tipo que vamos a tener sobre qué es lo que pasa con los egresados, que nadie les está preguntando cómo les va, ¿no? Porque sabemos muchas cosas, pero no sabemos cómo les fue, si encontraron trabajo, cuáles de las habilidades que pensaron que necesitaban, sí necesitaron, cuáles no necesitaron, en cuáles los prepararon bien. Y entonces, esto es fundamental, porque si yo voy a entrar a un programa y yo ya sé cómo le fue a la persona que salió, pues entonces yo puedo tomar ciertas previsiones y puedo también exigir ciertas cosas. No sé si, por ejemplo, las personas dicen, yo me di cuenta cuando salí que no sabía nada de liderazgo, que no sabía nada de negociación, que no tenía buena comunicación ni oral ni escrita. Bueno, pues entonces ese es un dato muy interesante porque hay personas que no saben que van a necesitar eso cuando trates de conseguir un trabajo. Muy bien, muchas gracias. Manuel, ¿coincides en que una herramienta de este tipo sería útil para que el aspirante a educación superior pueda tomar mejores decisiones y que ayude al país también? Totalmente. Yo creo que lo que es más, ahí es donde la intervención del Estado sería muy, muy virtuosa. O sea, el Estado luego quiere controlar cosas muy, muy raras, ¿no? A qué hora cruzas la calle, y es verdaderamente extraño. Pero información que es un bien público, a esa parte no le estamos invirtiendo. Y sí creo que si un país con un ingreso per cápita más bajo que el de México, como Colombia, hace seguimiento de egresados, México podría hacer seguimiento de egresados, podríamos hacerlo con las universidades. Mi profesión, en mi universidad, yo soy economista, de mi universidad hay 3.500 graduados. Es una universidad que está desde 1946 y que la primera generación de economistas se graduó en 1950 y pico. 3.500. Realmente no debería ser tan difícil que nos siguieran a todos, ¿no? Claro. Porque realmente es muy poca la gente que al final se gradúa de uno de estos programas. Y bueno, hay cosas que también le servirían al sector público como retroalimentación. El ejemplo que daba Carlos Marín de que es que hay cientos de plazas de médicos generales con especialidad que no se llenan. Probablemente tendríamos que revisar a qué salario están saliendo esas plazas. Un muchacho que invirtió 7 años en estudiar medicina y más de $1 millón en lo que cuesta esa carrera, probablemente ya cuando tiene una especialidad está esperando cobrar 500, 600, 1,000 pesos por consulta. ¿No? Claro. No necesariamente está dispuesto a irse a una plaza del sector público. Entonces, en fin, creo que hay una serie de intervenciones virtuosas que el Estado podría estar haciendo en distintos micromercados profesionales y que nos permitirían un mucho mejor desarrollo de estas profesiones. A lo mejor algunos de estos planes de estudio tendrían que revisarse mucho más seguido. Si yo fuera a estudiar una disciplina en las ciencias sociales ahorita, tendría que meterle más ciencia de datos, tendría que meterle más psicología, tendría que meterle otras disciplinas. Entonces creo que no solamente le servirá a las universidades y a los estudiantes y a sus familias, le va a servir al Estado para poder dirigir el desarrollo. Manuel. Bien, pues yo creo que coincido en que la información es vital para diferentes actores, no nada más para aspirantes a la educación superior, sino también para las propias universidades, para autoridades, para empresarios. Entonces, en la medida que tengamos en este sistema o múltiples indicadores y que sean objetivos, pues la sociedad va a tener una mejor información para tomar mejores decisiones. Pero hay otras variables y coincido con lo que se expresó de que la educación es muy importante para el empleo, pero hay otras cosas en la educación. Ahorita nosotros en la Unitec hacemos una encuesta de egresados y le preguntamos, una de las preguntas abiertas es, oye, ¿qué te dejó la universidad? Y contesta, oye, valores. Oye, ¿cuáles? Oye, aprendí lo que es el esfuerzo. Mencionan profesores que fueron un ejemplo, ¿no? También mencionan la ética. Es un problema nacional que tenemos que contribuir como educadores a construir una sociedad más consciente
sobre los problemas éticos en el país. Entonces, son múltiples variables. Yo creo que en la medida que tengamos más indicadores y más información, vamos a construir un sistema educativo mejor, vamos a ser más útiles y vamos a tener un México más próspero y más justo. Alberto Almaguer. Bueno, cuando hablamos de medir, creo que decimos mucho que no se puede administrar algo que no se puede medir. Pero también es importante decir que no podemos medir algo que no definimos. Y cuando hablamos de pertinencia, y lo hemos escuchado mucho, tenemos que decir que la pertinencia en el ámbito educativo, el programa debe ser actual, debe ser útil, debe ser necesario y debe generar valor. Y es justamente la interpretación que tenemos que hacer de las demandas del sector productivo. Muchas gracias, Alberto. Manuel Molano. Yo creo que tratando de concretar, un profesional en ramas como finanzas, banca y seguros o minería y extracción va a tener un premio de 230% por encima de su salario de preparatoria después de estudiar una de estas carreras, mientras que en disciplinas como las bellas artes pues probablemente acabe ganando menos de lo que ganaría como graduado de preparatoria. Hay disciplinas como diseño, en donde el 50% de los trabajadores son informales, ¿no? Entonces, es el tipo de cosa que la gente tendría que estar evaluando a la hora de decidir tomar esa disciplina. Ahora, si yo tengo un mecenas, tengo un tío muy rico que va a patrocinarme como escultor el resto de mi vida, pues bueno, es una gran cosa, ¿no? Entonces, no me tengo que preocupar eso. Creo que no es el caso de la mayor parte de los mexicanos. La tasa de desempleo de los profesionistas es más alta porque el profesionista está buscando un empleo. Y desempleo, la definición estadística es que buscó, ¿no? Claro. Entonces, ahora, también te puedes dar el lujo de estar desempleado otro rato porque probablemente estás en un estrato socioeconómico que te permite ese tipo de lujos. La realidad de un estudiante típico en México es que tiene que salirse al segundo o tercer semestre de su licenciatura porque tiene que trabajar, porque ya viene un hijo en camino, porque tiene que llevar dinero a su casa, o porque se enfermó mamá, papá o abuelito, o porque tiene que hacerse cargo de un hermanito. Entonces, creo que tenemos que rediseñar cómo la familia cobija a estos muchachos para que tomen una buena decisión y puedan continuarla. Realmente el decisor de la movilidad social es estos graduados de primera generación, que nadie en su familia había ido a la universidad y que ellos logran un título profesional. Realmente esa es la gente que te puede cambiar como país. Y sí creo que tenemos que mejorar en términos de información. A mí me preocupa enormemente que muchas universidades en México no quieren liberar esta información. Hay información como el examen de egreso, el EGEL, que pues, esta institución privada, el Ceneval, donde están agrupadas todas, hace, y que bueno, no se hacen públicos estos resultados. Deberíamos poder comparar campus, deberíamos poder comparar instituciones y deberíamos tomar mejores decisiones en este tema. Y bueno, ese es un poco lo que queremos hacer con Compara Carreras. Me parece genial que profesionistas.org esté teniendo cada vez más respuestas en su encuesta, porque la encuesta nacional de ocupación y empleo es un instrumento bueno, pero insuficiente para este tipo de cosas. Entonces, hay que producir esta información. No nos pongamos a pensar que como salió mal el registro de celulares o el registro de vehículos, va a salir mal el registro de egresados, ¿no? Muchas gracias, Manuel. Bueno, pues escuchándolos a todos ustedes, queda claro que sí se necesita un sistema de información que sería muy útil para mejorar al sistema de educación superior mexicano, para que los aspirantes a la educación superior puedan tomar mejores decisiones, para que sus familias puedan apoyarlos en esta toma de decisiones, pero también para que el Estado pueda tomar decisiones en materia de política pública. Entonces, bueno, pues ahora lo que hay que hacer es apoyar iniciativas como la de profesionistas que están trabajando en un sistema de esta naturaleza. Y bueno, yo les agradezco mucho su presencia esta noche. Gracias.